Hola, soy Sofía, y el padre multimillonario de mi novio, frente a 23 de sus amigos más influyentes, me señaló en una cena de gala y susurró que yo era una cualquiera de la calle con un vestido prestado. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que desapareces, aunque todos te estén mirando? Antes de contarte cómo ese susurro se convirtió en el arma que derrumbó su imperio de apariencias, déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una cualquiera decide recuperar su voz. Todo había comenzado como una historia de esas que parecen de película. Yo, una estudiante de arquitectura, hija de inmigrantes que trabajaron hasta el cansancio para darme una oportunidad, y él, Alejandro, el heredero de una de las fortunas más grandes de Miami. Nos conocimos en la universidad, en un proyecto en el que su visión y mi pragmatismo encajaron a la perfección. Con él, todo era fácil, natural. El problema nunca fue él. El problema era el mundo del que venía. Un universo de yates, jets privados y apellidos que pesaban más que cualquier título. El conflicto real apareció el día que pisé por primera vez la mansión de su familia en Star Island. Fue ahí cuando entendí que el amor, a veces, no es suficiente para cruzar ciertos puentes. Recuerdo perfectamente la primera vez que le di la mano a su padre, Ricardo. No fue un saludo, fue una evaluación. Sus ojos, fríos y calculadores, me escanearon de pies a cabeza, y su sonrisa no llegó a tocar esa mirada. Llevaba un Rolex que brillaba discretamente en su muñeca, pero lo que más intimidaba era el aire de poder que lo rodeaba. La casa era un museo de mármol frío y arte contemporáneo, un lugar tan impecable que parecía que nadie vivía realmente allí. Mientras Alejandro me mostraba con orgullo el jardín con vista a la bahía, yo solo podía sentir la mirada de Ricardo en mi nuca, como si estuviera calculando mi valor y llegando a la conclusión de que yo no valía nada. Desde ese instante supe que para él, yo siempre sería una intrusa. Las humillaciones nunca fueron directas, siempre eran sutiles, envueltas en una falsa amabilidad que las hacía aún más crueles. Eran comentarios como: «Qué admirable que sepas apreciar las cosas sencillas, Sofía», dicho mientras me veía admirar un cuadro que costaba más que la casa de mis padres. O preguntas, durante las cenas familiares, sobre la profesión de mi papá, un contratista, seguidas de un silencio incómodo y miradas de reojo entre él y su esposa, Elena. Me preguntaba por mis aspiraciones, como si ser arquitecta fuera un pasatiempo adorable en lugar de una carrera seria. Cada palabra era un recordatorio de que yo no pertenecía, de que mi presencia en su mesa de caoba era una anomalía que él toleraba a duras penas por amor a su hijo. Alejandro lo veía, o al menos eso quiero creer, pero estaba atrapado entre dos mundos. Después de cada cena incómoda, en el auto de regreso a mi pequeño apartamento, me tomaba la mano y me decía: «No le hagas caso, mi papá es de la vieja escuela, es su forma de ser». Pero su forma de ser era una tortura lenta que me estaba vaciando por dentro. Yo lo amaba, pero cada vez que él minimizaba el desprecio de su padre, sentía que una pequeña parte de ese amor se rompía. Me sentía sola, defendiendo una relación en un territorio enemigo donde mi propio novio no era mi aliado, sino un mediador neutral que me pedía paciencia. La lealtad a su familia y a su apellido siempre ganaba. La invitación a la gala anual de beneficencia de su familia fue el punto de quiebre. Era el evento social más importante del año para ellos. Un desfile de poder y riqueza, donde se cerraban negocios millonarios entre copas de champaña. Para mí era una pesadilla. La presión de encajar, de no cometer un solo error, era sofocante. Alejandro estaba emocionado. Decía que sería la oportunidad perfecta para que todos vieran lo increíble que era. Pero yo sabía la verdad. Sería una prueba. Ricardo me observaría como un halcón, esperando cualquier tropiezo, cualquier gesto que confirmara sus prejuicios sobre mí, la chica humilde que había osado entrar en su círculo dorado. El pánico por el vestido fue lo peor. Hojeaba revistas y veía precios con tantos ceros que me daban náuseas. No podía permitirme nada de eso.
y aparecer con algo sencillo sería como entregarle a Ricardo la munición que necesitaba. Fue entonces cuando una amiga, que trabajaba en una boutique de lujo, me ofreció prestarme un vestido de diseñador. Era un modelo de la temporada pasada, pero era hermoso, elegante y, sobre todo, me hacía sentir que podía, por una noche, usar una armadura. Al ponérmelo, me sentí como una impostora, una niña jugando a ser alguien que no era. El vestido era un símbolo de todo lo que estaba mal. En lugar de ser yo misma, estaba tratando desesperadamente de cumplir con sus estándares imposibles. La noche de la gala, al llegar a la mansión, una fila de autos de lujo, desde Porsches hasta Bentleys, nos daba la bienvenida. El aire olía a perfume caro y a la brisa salada de la bahía. Adentro, el salón principal estaba abarrotado de gente que parecía sacada de las páginas de una revista de sociedad. Mujeres con joyas que podrían pagar mi carrera universitaria entera y hombres que hablaban de sus últimas adquisiciones en el mercado de valores. Alejandro me apretó la mano, pero su gesto, en lugar de calmarme, solo resaltó lo ajena que me sentía. Cada sonrisa que me dirigían se sentía falsa. Cada mirada curiosa era un juicio. Estaba rodeada de gente, pero nunca me había sentido tan completamente sola. Finalmente, nos sentamos a la mesa principal. Era una mesa larguísima, decorada con orquídeas blancas y candelabros de plata. Estaba sentada justo frente a Ricardo. La conversación a mi alrededor era un murmullo de destinos exóticos, colegios en Suiza y subastas de arte. Yo permanecía en silencio, concentrada en usar el tenedor correcto, en sonreír en los momentos adecuados. Sentía los ojos de Ricardo sobre mí, analizándome, esperando. La tensión era tan densa que podía cortarse con los cuchillos de plata. El aire se sentía pesado, cargado de un juicio silencioso, y yo sabía, con una certeza helada en el estómago, que la noche apenas comenzaba y que lo peor estaba por venir. El plato principal llegó, una obra de arte culinaria que ni siquiera supe identificar. El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único ruido que rompía la tensión en nuestra parte de la mesa. Ricardo me observaba por encima de su copa de vino, con una sonrisa que no era una sonrisa, sino una advertencia. Cada bocado que tomaba se sentía como un examen. Cada sorbo de agua era una prueba de modales que temía fallar. Me sentía como una mariposa atrapada bajo un cristal, expuesta y vulnerable, mientras él y sus amigos hablaban de cifras con tantos ceros que parecían un idioma extranjero. Intentaba parecer tranquila, mantener la espalda recta, pero por dentro era un manojo de nervios, consciente de que mi simple presencia en esa silla era una ofensa para él. Entonces, Ricardo dirigió su atención hacia mí, cortando el murmullo de la conversación. «¿Y cómo va tu proyecto final, Sofía?», preguntó con un tono falsamente paternal. «Alejandro me dice que quieres construir viviendas sociales». La forma en que pronunció viviendas sociales las hizo sonar como algo sucio, algo insignificante. Le expliqué con la voz más firme que pude encontrar mi visión sobre la arquitectura sostenible y accesible. Él escuchó, asintiendo lentamente, y cuando terminé, soltó su veneno. «¡Qué noble!», dijo, mirando a los demás invitados. «Siempre es conmovedor ver el idealismo de la juventud. Alguien tiene que preocuparse por construirles casitas a los pobres». Una risa ahogada recorrió la mesa. Sentí mi cara arder, una humillación tan profunda que me robó el aliento. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, Elena, la esposa de Ricardo, se unió al ataque. Con su collar de perlas brillando bajo la luz de los candelabros, me miró con una lástima perfectamente ensayada. «Tu madre es costurera, ¿verdad, querida?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Debe ser un trabajo tan artesanal, tan gratificante poder crear cosas con las propias manos». La palabra artesanal colgó en el aire, cargada de desdén. La usó para trazar una línea invisible entre mi mundo, el de la gente que trabaja con las manos para sobrevivir, y el suyo, el de las mujeres que dirigían fundaciones benéficas desde sus mansiones. En ese momento, la imagen de las manos de mi madre, agrietadas por las agujas y el trabajo,
se superpuso con las manos de Elena, adornadas con anillos de diamantes. La injusticia de esa comparación me dolió físicamente. Busqué a Alejandro con la mirada, una súplica silenciosa en mis ojos. Le pedía que dijera algo, cualquier cosa, que cambiara de tema, que me defendiera, que demostrara que yo era más que el blanco de las burlas de su familia. Pero él no hizo nada. Simplemente bajó la vista hacia su plato, como si el diseño de la porcelana fuera lo más interesante del mundo. Sentí su mano buscar la mía debajo de la mesa y apretarla suavemente. Pero ese gesto ya no me consolaba. Era el gesto de un cobarde, una disculpa silenciosa por su propia debilidad. Me di cuenta en ese instante de que estaba completamente sola. Él había elegido su bando. Y no era el mío. El amor que sentía por él comenzó a sentirse como una jaula, una en la que yo era la única prisionera. La conversación siguió adelante, dejándome atrás como si yo no existiera. Hablaban de su próximo viaje en yate por la costa de Amalfi, de una subasta de arte en Christie's, donde uno de ellos había comprado un Basquiat, de los problemas para encontrar un buen instructor de esquí en su chalet de Aspen. Eran problemas de un universo al que yo no solo no pertenecía, sino que ni siquiera podía comprender. Me convertí en un fantasma en mi propia silla, asintiendo y sonriendo cuando era apropiado, pero completamente invisible para ellos. Cada risa, cada anécdota compartida, era un recordatorio de la distancia insalvable que nos separaba. No era solo una cuestión de dinero, era una brecha cultural, un abismo de valores y experiencias que el amor, por sí solo, no podía cruzar. Esa sensación de invisibilidad me transportó a otro lugar, a otro tiempo. Recordé a mi padre, llegando a casa después de un largo día en la construcción, con el polvo cubriendo su ropa y sus botas. Recordé cómo se lavaba las manos en el fregadero de la cocina, el agua corriendo gris por el cemento, y luego se sentaba a la mesa con una sonrisa de cansancio y orgullo. Nos contaba que cada ladrillo que ponía era un paso más para que yo pudiera ir a la universidad, para que tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. Ese recuerdo, tan lleno de dignidad y amor, chocó violentamente con la opulencia vacía de esa mesa. La vergüenza que había sentido se transformó en una rabia sorda y fría. Estaba orgullosa de mis raíces, orgullosa del sudor de mi padre, y odié a esa gente por hacerme dudar de ello, aunque fuera por un segundo. Mientras un mesero rellenaba mi copa de vino, mi mano, traicionándome, tembló. Una sola gota de vino tinto cayó sobre el mantel blanco inmaculado. Fue un accidente minúsculo, una mancha no más grande que una moneda, pero en ese entorno de perfección calculada, se sintió como un crimen. Los ojos de Ricardo se clavaron en la mancha roja, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Elena dejó escapar un suspiro de exasperación, tan audible que todos en la mesa lo oyeron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Les había dado exactamente lo que querían, una prueba de que yo era torpe, de que no sabía comportarme, de que, efectivamente, no pertenecía a su mundo. Quería que la tierra me tragara, pero Ricardo no se conformó con mi humillación silenciosa. Tenía que hacerla pública. Levantó una mano para llamar la atención del mesero, y con una voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan, dijo: «No se preocupe, no fue culpa de la señorita. Es comprensible. A veces, la emoción de estar en un lugar como este puede poner nervioso a cualquiera». Sus palabras, disfrazadas de amabilidad, eran una daga. No estaba disculpándome, me estaba exhibiendo. Estaba anunciando a toda la mesa que yo era una novata, una niña asustada por el lujo que la rodeaba. Las miradas de los demás invitados se posaron en mí, una mezcla de lástima condescendiente y curiosidad morbosa. En ese momento, deseé con todas mis fuerzas no haber conocido nunca a Alejandro. Un silencio pesado y denso cayó sobre nuestra parte de la mesa. El murmullo de las otras conversaciones parecía venir de muy lejos, de otro planeta. Podía sentir el pulso en mis sienes, un martilleo constante que acompañaba la carrera de mi corazón. Alejandro estaba pálido, con la mandíbula apretada, pero seguía sin decir una palabra.
Yo mantenía la vista fija en la mancha de vino, como si pudiera hacerla desaparecer con la mirada. Me sentía despojada, desnuda frente a un pelotón de fusilamiento vestido de gala. Sabía que la noche había llegado a su punto más bajo, que ya no podían hacerme sentir peor. Pero me equivocaba. Lo peor aún estaba por llegar, y vendría en la forma de un susurro. Fue entonces cuando Ricardo se inclinó hacia su derecha, hacia un hombre de cabello plateado y sonrisa depredadora, que, según había entendido, era un banquero de inversiones. Pensando que era lo suficientemente discreto, pero con la clara intención de que yo lo oyera, Ricardo hizo un gesto casi imperceptible con la barbilla en mi dirección. Y en el silencio tenso de la mesa, sus palabras flotaron hasta mí, claras como el cristal y afiladas como el vidrio roto. Una cualquiera de la calle Cass, susurró, con un vestido prestado. El aire se congeló en mis pulmones. No fue un grito, no fue un insulto directo, fue un susurro, un veneno destilado en la intimidad de una conversación privada hecha pública, diseñado para aniquilarme sin dejar rastro de violencia. El banquero soltó una risa ahogada, un sonido gutural y desagradable, que fue como una segunda puñalada. Mi visión se volvió borrosa por un instante, y el salón pareció inclinarse. Cuando mis ojos se enfocaron de nuevo, se encontraron con los de Ricardo, y en ellos no había rastro de disculpa o de haber sido descubierto. Había una chispa de triunfo cruel. Lo había hecho a propósito. Quería que yo lo escuchara. Quería romperme. El silencio que siguió fue el más ruidoso que he experimentado en mi vida. Todos en la mesa lo habían oído. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Miré a Alejandro. Estaba paralizado, con el rostro blanco como el mantel, la boca entreabierta en un gesto de incredulidad impotente. La injusticia se había consumado, no con un golpe, sino con un susurro que me había destrozado por dentro. En ese instante, el tiempo se detuvo. El murmullo del salón, las luces de los candelabros, el peso del vestido sobre mis hombros, todo se desvaneció. Solo existía ese silencio ensordecedor y las 23 pares de ojos fijos en mí. No me miraban con compasión, sino con una curiosidad morbosa, como si estuvieran presenciando un accidente de auto en cámara lenta. Vi a Alejandro. Su rostro era una máscara de pánico y vergüenza, pero sus labios permanecían sellados. No se movió. No me defendió. En ese silencio, entendí la verdad más dolorosa de todas. El amor no era suficiente. El amor de Alejandro no era lo suficientemente fuerte para cruzar el abismo que su padre había cavado entre nosotros. Estaba sola, y por primera vez me di cuenta de que siempre lo había estado en su mundo. Mi primer impulso fue huir. Quería correr, salir de esa mansión, quitarme ese vestido que se sentía como una piel ajena y no parar hasta llegar a la seguridad de mi pequeño apartamento. Quería llorar hasta que la humillación se disolviera en lágrimas. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. El fuego de la vergüenza se extinguió, y en su lugar quedó una brasa helada de rabia. Una rabia tan pura y tan fría que me aclaró la mente. Ya no tenía miedo. ¿Qué más podían hacerme? Me habían despojado de todo. Me habían reducido a una caricatura, a un susurro cruel. Y cuando no te queda nada que perder, encuentras una extraña forma de libertad. La humillación ya no me quemaba. Me estaba forjando. En medio de ese salón opulento, la imagen de mi madre vino a mi mente con una claridad brutal. La vi sentada en su pequeña mesa de costura, con la espalda encorvada bajo la luz de una lámpara, sus dedos moviéndose con una precisión y una dignidad que ninguna de las mujeres en esa habitación podría comprender jamás. Recordé el orgullo en su voz cuando me hablaba de sus clientas, de cómo convertía simples telas en sueños para otras personas. Ella creaba belleza con sus manos, mientras que esta gente solo sabía comprarla. El insulto de Ricardo no solo me había atacado a mí, había insultado el trabajo de mi madre, el sudor de mi padre, el sacrificio de toda mi familia. Y eso era algo que no podía perdonar. Mi linaje no era de apellidos ilustres, sino de manos trabajadoras,
Y en ese momento me sentí más orgullosa de ello que nunca. Con una calma que no sabía que poseía, levanté mi mano, tomé la copa de agua y bebí un sorbo. El movimiento fue lento, deliberado. Mis manos ya no temblaban. Coloqué la copa de vuelta en la mesa con un sonido suave y controlado. Luego, tomé mi servilleta de lino y me limpié las comisuras de los labios, como si nada hubiera pasado. Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero en la tensión de ese momento, se sintió como un grito de desafío. Pude ver la confusión en los ojos de Ricardo. Él esperaba lágrimas, un escándalo, una salida dramática. No esperaba compostura, no esperaba que cualquiera de la calle, tuviera la dignidad de ignorar su veneno. Mi silencio se convirtió en mi arma, y la atmósfera en la mesa se volvió aún más pesada. El banquero sentado junto a Ricardo carraspeó, intentando torpemente reiniciar la conversación sobre algún fondo de inversión. Pero sus palabras murieron en el aire. Nadie le prestó atención. Todas las miradas iban de mí a Ricardo, y luego a Alejandro, que seguía petrificado en su silla. Elena, su madre, se abanicaba nerviosamente con el menú, su sonrisa de anfitriona perfecta completamente borrada de su rostro. Había logrado lo que quería, pero el resultado no era el que esperaba. No había un espectáculo de humillación, sino un incómodo enfrentamiento silencioso donde yo, la supuesta víctima, me negaba a desempeñar mi papel. El poder en la mesa había cambiado de manos, y ellos, con toda su riqueza y estatus, de repente parecían los que estaban fuera de lugar. Fue entonces cuando sentí una presión en mi rodilla. Debajo de la mesa, Alejandro había puesto su mano sobre la mía, un gesto desesperado y tardío. Se inclinó hacia mí. Su aliento olía a vino caro y a cobardía. «Sofía, por favor», susurró, su voz apenas audible. «Vámonos de aquí. Lo siento. De verdad que lo siento». Su disculpa era un susurro, igual que el insulto de su padre. Un intento patético de arreglar en privado lo que había permitido que sucediera en público. En ese momento, el último hilo de afecto que sentía por él se rompió. Su «lo siento» no era para mí. Era para él mismo, para aliviar su propia culpa. Me di cuenta de que él nunca sería mi compañero, solo el guardián de mi jaula dorada. Aparté su mano con un movimiento suave pero firme. No lo miré. Mantuve mi vista fija al frente, en un punto indefinido entre los candelabros de plata y las orquídeas blancas. La rabia fría en mi interior me dio una voz que no reconocí como mía, una voz tranquila y cortante. «No», le respondí en un susurro que solo él pudo oír. «No nos vamos a ninguna parte. Todavía no he terminado». Vi por el rabillo del ojo cómo su rostro se descomponía, una mezcla de sorpresa y miedo. No entendía lo que estaba pasando. Él pensaba que la noche había terminado con mi humillación, pero para mí, la noche apenas estaba comenzando. No iba a huir, iba a quedarme y a terminar la cena, pero bajo mis propios términos. Justo en ese momento, sentí una vibración en mi bolso, que descansaba sobre mi regazo. Discretamente, deslicé la mano y saqué mi teléfono debajo de la mesa. Era un mensaje. La pantalla se iluminó con un nombre que Ricardo y Elena no habían querido pronunciar en años. Isabela, su hija, la hermana de Alejandro, de quien decían que estaba encontrándose a sí misma en un retiro de arte en Europa. La verdad era que había huido de la tiranía de su padre, y yo era la única que sabía dónde estaba. El mensaje era corto. «Sobreviviendo a la cena de los leones, recuerda lo que te dije. Eres más fuerte que todos ellos juntos». Leer esas palabras fue como recibir una descarga de adrenalina. No solo estaba luchando por mí, estaba luchando por ella también. Por todas las veces que la habían hecho sentir pequeña en esa misma mesa. Una claridad absoluta se apoderó de mi mente. El plan se formó, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia poética. No necesitaba gritar ni insultar, solo necesitaba decir la verdad. Una verdad que ellos habían enterrado bajo capas de dinero, mentiras y apariencias. Iba a usar sus propias armas contra ellos. La importancia de la imagen, del estatus,
del qué dirán. Iba a exponer la podredumbre que se escondía detrás de la fachada de la familia perfecta frente a sus amigos más influyentes. La calma que sentí fue casi sobrenatural. Ya no era la novia asustada de Alejandro. Era la confidente de su hermana, la portadora de un secreto que podía hacer que su imperio de cristal se hiciera añicos. Lentamente, con una serenidad que contrastaba con el caos que se sentía en el aire, coloqué mi teléfono de vuelta en mi bolso. Respiré hondo, sintiendo el peso del vestido de diseñador, el vestido prestado, como una armadura. Luego, con todos los ojos todavía fijos en mí, empujé mi silla hacia atrás. El sonido de las patas de madera raspando contra el suelo de mármol fue agudo y deliberado. Un anuncio. Me puse de pie. Mi postura era erguida, mi cabeza en alto. Miré directamente a Ricardo, a través de la larga mesa, y por primera vez en toda la noche, le ofrecí una sonrisa. No era una sonrisa de miedo ni de sumisión. Era una sonrisa tranquila, enigmática y, para él, absolutamente aterradora. La tensión en la sala era tan palpable que se podía sentir en la piel. Todos contuvieron la respiración, esperando. La función estaba a punto de comenzar. Mi movimiento pareció romper un hechizo. El murmullo lejano del salón se detuvo por completo, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Ahora, el único centro de atención era nuestra mesa. Un escenario iluminado bajo los candelabros de cristal. Los 23 invitados me miraban con una mezcla de sorpresa y anticipación morbosa. La sonrisa de suficiencia de Ricardo se había congelado en su rostro, reemplazada por una máscara de confusión. Podía ver el engranaje en su mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Él esperaba una retirada humillante, no un desafío. Alejandro, a mi lado, me miraba con una súplica desesperada, susurrando mi nombre como una oración inútil, pero yo ya no lo escuchaba. Mi atención estaba fija en el hombre al otro extremo de la mesa, el rey en su castillo de mármol, a punto de descubrir que sus muros no eran tan altos como él creía. Con una calma que sentía casi ajena, levanté mi copa de champaña, la misma que no había tocado en toda la noche. Quisiera proponer un brindis, dije. Mi voz no tembló. Salió clara y firme, resonando en el silencio absoluto del comedor. Todos los ojos se clavaron en mí. Un brindis por la honestidad. Continué, levantando la copa ligeramente en dirección a Ricardo. Por decir las cosas como son, sin adornos ni falsas cortesías. Gracias, Ricardo. Hacía mucho tiempo que nadie me recordaba de forma tan elocuente la importancia de saber quién eres y de dónde vienes. El sarcasmo era tan fino, tan delicado, que por un segundo algunos invitados no supieron si hablaba en serio. Pero Ricardo lo supo. Vi un destello de furia en sus ojos, una señal de que mi calma lo estaba desestabilizando mucho más que cualquier arrebato de histeria. Comencé a caminar lentamente, rodeando la mesa. Mi mano rozó ligeramente el respaldo de las sillas tapizadas en seda mientras avanzaba. Cada paso era deliberado, medido. El sonido de mis tacones contra el mármol era el único ritmo en la sala. Pasé por detrás de Alejandro, y por un instante, coloqué mi mano sobre su hombro. Sentí cómo se tensaba bajo mi tacto. No fue un gesto de consuelo, sino de despedida. Un reconocimiento silencioso de que él era parte de ese mundo, una pieza en el tablero de su padre, y que yo, finalmente, me estaba saliendo del juego. Él no levantó la vista. Se quedó mirando su plato, prisionero de su propia indecisión, mientras yo seguía mi camino hacia el centro del poder de esa mesa. Me detuve justo al lado de Elena, la esposa de Ricardo. Ella me miró con los ojos muy abiertos, su abanico de seda inmóvil en su mano enjollada. Me dirigí a los invitados, mi voz ahora con un tono más íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto con ellos. Ricardo tiene razón en algo, admití, y vi cómo él se enderezaba en su silla, creyendo que había ganado. Las apariencias lo son todo en este mundo. ¿No es así? La marca del reloj que llevas, la escuela a la que mandas a tus hijos, el código postal de tu casa de verano, todo es un mensaje, un símbolo de estatus, de pertenencia. Hice una pausa,
dejando que mis palabras calaran. Incluso la ropa que llevamos puesta esta noche cuenta una historia. Mi mirada se posó de nuevo en el hombre que había intentado destruirme. Con la atención de todos fija en mí, solté la primera bomba. Tiene usted toda la razón, Ricardo. Este vestido es prestado. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La admisión fue tan directa, tan descarada, que los dejó sin aliento. Confirmar su insulto en lugar de negarlo era lo último que esperaban. Vi a Alejandro cerrar los ojos, como si sintiera un dolor físico. Ricardo, por su parte, pareció desconcertado. Le había quitado el poder a su arma al aceptarla como una verdad. Ya no era una acusación, era un hecho que yo misma estaba presentando. Pero mi tono no era de vergüenza, era de orgullo. Estaba reescribiendo la narrativa en tiempo real, y ellos eran mi audiencia cautiva. Dejé que el impacto de mi confesión se asentara por un momento antes de continuar. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionar contra mi piel. Pero lo que usted no sabe, dije, bajando la voz un poco para obligarlos a inclinarse hacia adelante, es la historia detrás de este vestido. La historia de la persona que tuvo la generosidad de prestármelo. Caminé un par de pasos más, hasta quedar posicionada en un lugar donde podía ver perfectamente el rostro de Ricardo y el de Elena. Su fachada de anfitriones perfectos se estaba desmoronando, reemplazada por una tensión palpable. Sabían que algo terrible estaba por suceder, pero no tenían idea de qué era, y esa incertidumbre era mi mejor aliada. Verán, continué, mi voz teñida de una falsa nostalgia. Este vestido me lo prestó alguien que entiende perfectamente lo que es sentirse atrapado en un lugar donde no perteneces. Alguien que sabe lo que es sonreír en cenas como esta mientras por dentro te estás ahogando. Mi mirada se movió de un invitado a otro, haciéndolos cómplices de mi relato. Me lo prestó una persona que aprendió de la manera más dura que las jaulas más hermosas, las que están hechas de oro y diamantes, siguen siendo jaulas. Y que la única forma de sobrevivir es escapar. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que solo dos personas en esa mesa podían entender completamente. Ricardo palideció visiblemente. Entonces, giré mi cabeza y miré directamente a Elena. Su rostro era una máscara de pánico. Su mano, adornada con un anillo de zafiro del tamaño de una uva, temblaba mientras sostenía su copa. Usted la recuerda bien, ¿verdad, Elena? Le pregunté con una suavidad cruel. Tenía su misma elegancia, su misma sonrisa forzada, una sonrisa que aprendió a usar como armadura en esta misma mesa, para ocultar el miedo que le tenía a su propio padre. Elena dejó escapar un pequeño sonido ahogado, como si la hubiera golpeado. Se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de un terror que no podía ocultar. La verdad estaba empezando a salir a la superficie, y la estaba ahogando. Finalmente, volví a centrar toda mi atención en Ricardo. El rey estaba acorralado. Su imperio de apariencias se tambaleaba sobre sus cimientos de mentiras. Di un paso hacia la mesa, apoyando las yemas de mis dedos sobre el mantel de lino blanco, muy cerca de la mancha de vino que había iniciado todo. Mi sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de seriedad absoluta. Lo miré a los ojos, sin parpadear. El vestido que llevo puesto esta noche, anuncié, mi voz resonando con el peso de una verdad largamente reprimida. Me lo prestó su hija. Me lo prestó Isabela. El nombre cayó en el silencio como una piedra en un lago en calma, y las ondas de choque se extendieron por todo el salón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que el shock se convirtiera en palabras, asesté el golpe final. Me lo envió en una caja de cartón, no en una de diseñador, desde su pequeño apartamento en Portland, donde da clases de cerámica a niños y por fin es feliz, donde por fin es libre. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra fuera absorbida. Junto al vestido, había una nota que me pedía que lo usara esta noche y que les recordara a todos una cosa. Miré a Ricardo, cuyo rostro era ahora del color de la cera. Decía, dile a mi padre que los imperios construidos sobre el miedo siempre caen.
y que suelen caer por el peso de un simple susurro, el suyo, o el mío. El círculo se había cerrado. El nombre de Isabela se quedó flotando sobre la mesa, denso y pesado como el humo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de humillación, sino de pura conmoción. Pude ver cómo los 23 invitados procesaban la información, sus mentes conectando los puntos de los rumores que seguramente habían escuchado durante años sobre la hija rebelde de Ricardo. Las sonrisas educadas se congelaron. Las copas de cristal se detuvieron a medio camino de los labios. Vi al banquero que se había reído de mí mirar a Ricardo con una expresión completamente nueva, una de curiosidad depredadora. En menos de un minuto, había transformado la cena de gala de Ricardo en un tribunal, y él era el único acusado. Su imperio de apariencias se había agrietado, y yo era la que sostenía el martillo. Ricardo fue el primero en reaccionar. Su rostro, que había pasado del triunfo a la confusión y luego al pánico, finalmente se asentó en una máscara de furia helada. Se puso de pie de un tirón, haciendo que su silla de caoba chirriara contra el mármol. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el borde de la mesa. «¡Suficiente!», bramó. Su voz, normalmente tan controlada, ahora temblaba de rabia. Esta muchacha está claramente perturbada. Ha inventado una historia ridícula para llamar la atención. Intentó mirar a sus invitados, buscando su complicidad, su apoyo. Les pido disculpas por este vergonzoso espectáculo. La seguridad la acompañará a la salida. Pero sus palabras sonaron huecas. Nadie lo miraba con solidaridad. Lo miraban como se mira un edificio a punto de derrumbarse. Su poder, construido sobre la intimidación y la imagen, se estaba desmoronando en tiempo real. Pero la reacción que confirmó mi victoria no fue la de Ricardo, sino la de su esposa. Elena soltó un sollozo ahogado, un sonido de dolor tan genuino que cortó el aire. Se llevó ambas manos a la boca, y sus hombros, adornados con un collar de diamantes, se sacudieron incontrolablemente. Las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado, arruinando la máscara de anfitriona perfecta que había llevado durante décadas. No estaba llorando por el escándalo, estaba llorando por su hija. En ese instante, dejó de ser la cómplice silenciosa de Ricardo y se convirtió en lo que realmente era, una madre que extrañaba a su niña perdida. Su dolor era la prueba irrefutable de que yo decía la verdad, una verdad que ni toda la furia de Ricardo podía negar. Fue entonces cuando Alejandro finalmente se movió. Levantó la cabeza lentamente, pero no me miró a mí. Miró a su padre. Su rostro era un lienzo de confusión y una comprensión que le causaba un dolor visible. Vi cómo los recuerdos encajaban en su mente. Las llamadas telefónicas secretas de Isabela, sus inexplicables ataques de llanto, su desesperación por irse de casa. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro roto. ¿Es verdad, papá? No era una acusación. Era la súplica de un hijo cuyo mundo se estaba viniendo abajo. ¿Por eso se fue? ¿Por ti? Ricardo lo fulminó con la mirada, una mirada que prometía un castigo terrible. Pero Alejandro no se inmutó. Por primera vez en su vida, estaba viendo a su padre no como un titán, sino como un hombre cruel y pequeño. Los invitados, sintiendo que el drama familiar había alcanzado su punto culminante, comenzaron a susurrar entre ellos. Las máscaras de cortesía habían caído por completo. Ya no eran amigos de la familia, eran espectadores de un colapso. Escuché fragmentos de susurros. Siempre supe que algo no estaba bien con esa chica. Pobre Elena. Imagina el escándalo. El prestigio de Ricardo, su activo más valioso, se estaba evaporando con cada palabra murmurada. Había pasado de ser el anfitrión poderoso al protagonista del chisme más jugoso del año. Su intento de humillarme se había vuelto en su contra de la manera más espectacular posible. Quería hacerme pequeña, pero en su lugar, había expuesto la podredumbre de su propia casa. Sin decir una palabra más, metí la mano en mi pequeño bolso y saqué la nota de Isabela. Era un simple trozo de papel de cuaderno, doblado en 4. No la abrí, no la leí en voz alta.
El contenido de esa nota era un asunto privado entre una hija y sus padres. Simplemente, caminé de regreso a mi asiento, me incliné sobre la mesa y coloqué el papel doblado junto al plato intacto de Alejandro. Era un objeto pequeño y humilde en medio de tanta opulencia, pero su peso era inmenso. Era la prueba tangible, el último clavo en el ataúd del imperio de mentiras de Ricardo. Mi trabajo allí había terminado. Ya no tenía nada más que decir ni que demostrar. Ricardo me observó con un odio puro en los ojos. Abrió la boca para gritarme de nuevo, para ordenar que me sacaran a la fuerza, pero se detuvo. Miró a su alrededor, a las caras curiosas de sus socios comerciales y rivales, y se dio cuenta de que cualquier movimiento agresivo solo empeoraría las cosas. Estaba atrapado. Su única opción era intentar salvar las apariencias, pero ya era demasiado tarde. Forzó una sonrisa que parecía más una mueca de dolor y levantó las manos en un gesto de falsa despreocupación. Bueno, parece que el drama ha terminado. Mesero, más champaña para todos. Pero nadie se movió para aceptar su oferta. La fiesta había terminado. Él lo sabía. Y todos los demás también. Con una calma que nunca antes había sentido, me di la vuelta. No miré a Alejandro, que ahora tenía la nota de su hermana en sus manos temblorosas. No miré a Elena, que seguía sollozando en silencio. Y definitivamente no miré a Ricardo. Simplemente, comencé a caminar hacia la gran puerta doble del comedor. Mis pasos resonaban en el mármol, cada uno un punto final en el capítulo más doloroso de mi vida. No estaba huyendo. Me estaba retirando. Había ganado una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando, y lo había hecho sin levantar la voz, usando solo la verdad como mi arma. El silencio que dejé atrás era mi trofeo, más valioso que toda la riqueza acumulada en esa habitación. Mientras cruzaba el gran vestíbulo de la mansión, pasé junto a un enorme espejo con marco dorado. Por un instante, me detuve y miré mi reflejo. Vi a una chica en un vestido prestado, con el cabello un poco desordenado y los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Pero detrás de esa imagen, vi algo más. Vi a una mujer que había encontrado su voz en el peor momento posible. Vi a la hija de un contratista y una costurera que acababa de derribar a un gigante. La cualquiera de la calle había demostrado que la dignidad no se compra ni se hereda, se defiende. Sonreí a mi reflejo, una sonrisa genuina y cansada, y seguí caminando. Salí por la puerta principal, sin que nadie intentara detenerme. El aire fresco y salado de la noche de Miami me golpeó como una bendición. Llenó mis pulmones, limpiando el aroma rancio del perfume caro y la hipocresía. El vestido de diseñador, que antes se sentía como un disfraz incómodo, ahora se sentía como la armadura de un guerrero después de la batalla. Miré hacia atrás por última vez, no a la casa, sino al cielo. Las estrellas brillaban sobre la opulencia de Star Island, indiferentes al pequeño drama humano que acababa de desarrollarse debajo de ellas. Me sentí increíblemente pequeña, y al mismo tiempo, infinitamente poderosa. La sensación de libertad era tan abrumadora que casi me hizo caer de rodillas. Llegué al final del largo camino de entrada, pasando junto a la fila de Bentleys, Porsches y Mercedes que esperaban a sus dueños. Me di cuenta de que no tenía cómo volver a casa. Alejandro me había traído. No tenía dinero para un taxi. No importaba. Comencé a caminar por la calle silenciosa, alejándome de las luces de la mansión. Los tacones que había usado para tratar de encajar ahora hacían un sonido decidido sobre el asfalto. A lo lejos, las luces del centro de Miami brillaban, prometiendo un mundo real, un mundo al que yo pertenecía. Estaba sola, sin nada más que un vestido prestado y un corazón herido pero entero, y nunca en mi vida me había sentido tan rica, tan libre, tan completamente yo misma. No supe cuánto tiempo caminé. Mis pies, liberados de los tacones que abandoné junto a un seto perfectamente podado, protestaban contra el asfalto frío, pero cada paso se sentía como una victoria. El aire salado de la bahía era más puro, más real que el aire viciado de aquella mansión. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso, una y otra vez. Era Alejandro.
No contesté. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz se activó y luego volvió a sonar. Cada llamada ignorada era un ladrillo más que ponía en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Finalmente, me detuve bajo la luz de una farola y apagué el teléfono. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. No era un silencio de tensión o de humillación, era el silencio de la soberanía. Era mío. A la mañana siguiente, la luz del sol que entraba por la ventana de mi pequeño apartamento se sentía diferente. El vestido de Isabela estaba colgado en la puerta del armario, una reliquia silenciosa de una guerra ganada. Lo miré, no con dolor, sino con una extraña gratitud. Fue mi armadura y mi arma. Encendí mi teléfono y la avalancha de notificaciones casi lo hizo colapsar. 17 llamadas perdidas de Alejandro y una docena de mensajes de texto suplicando, disculpándose, prometiendo. Los borré todos sin leerlos y luego, con un movimiento simple y definitivo, bloqueé su número. En medio de ese caos digital, había un solo mensaje que importaba. Era de Isabela. Decía, gracias. Por fin alguien le dijo la verdad. Eres más valiente de lo que crees. Lloré por primera vez, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de liberación. Los rumores en Miami se esparcen más rápido que un incendio en temporada seca. No fue una noticia de primera plana, por supuesto. La élite lava su ropa sucia en privado. Pero la historia de la cena de gala de los Cruz se convirtió en la comidilla de cada club de campo y cada almuerzo benéfico. Las versiones cambiaban, se adornaban, pero el núcleo era el mismo. El intocable Ricardo Cruz había sido desafiado en su propia casa por una don nadie, y la fachada de su familia perfecta se había hecho añicos. La gente no hablaba de mi humillación, sino de la suya. Su intento de destruirme se había convertido en un boomerang que destrozó su reputación. El susurro que él había lanzado para aniquilarme se había transformado en un eco que ahora lo perseguía a él. Las consecuencias prácticas para Ricardo no tardaron en llegar. El banquero de cabello plateado, el que se había reído de su comentario, se retiró de un acuerdo de inversión multimillonario que llevaban meses negociando. La excusa oficial fue volatilidad del mercado. Pero el mensaje entre líneas fue claro. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no puede controlar ni su propia mesa. El poder de Ricardo no se basaba en su dinero, sino en la percepción de control absoluto que proyectaba. Cuando esa percepción se rompió, su imperio comenzó a tambalearse. Sus amigos y socios, que antes lo adulaban, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y oportunismo, como buitres esperando que el león finalmente cayera. Una semana después, Alejandro apareció en mi puerta. No le abrí. Se quedó afuera, en el pasillo, su voz amortiguada por la madera. Me dijo que lo sentía, que me amaba, que había enfrentado a su padre por primera vez en su vida. Me contó que se había ido de la mansión y que estaba dispuesto a dejarlo todo por mí. Escuché su discurso, cada palabra llena de un arrepentimiento que sonaba sincero, pero terriblemente tardío. Su valentía había llegado solo después de que yo ya había peleado y ganado mi propia batalla. Cuando terminó, todo lo que pude decirle a través de la puerta cerrada fue: adiós, Alejandro. Te deseo lo mejor. No hubo gritos ni reproches, solo la constatación tranquila de que su mejor esfuerzo nunca sería suficiente para mí. No después de esa noche. 2 meses más tarde, Isabela me llamó. Me contó que su madre, Elena, finalmente había dejado a Ricardo. No hubo un divorcio escandaloso, sino una separación silenciosa y digna. Se mudó a su apartamento en South Beach y por primera vez en 30 años, comenzó a tomar sus propias decisiones. Lo primero que hizo fue comprar un boleto de avión a Portland para ver a su hija. Me dijo que cuando se abrazaron en el aeropuerto, Elena le susurró: perdóname por haber tenido tanto miedo. Esa noticia, esa pequeña victoria de una madre y una hija recuperando su vínculo, me trajo una paz mucho más profunda que cualquier noticia sobre la caída financiera de Ricardo. Era la prueba de que, a veces, romper una familia es la única forma de salvarla.
Me enfoqué en mi carrera con una ferocidad que no sabía que tenía. Mi proyecto final de arquitectura, el mismo de las viviendas sociales, del que Ricardo se había burlado, ganó el premio más importante de la universidad. El dinero del premio no era una fortuna, pero lo usé para dar el pago inicial de un pequeño condominio para mis padres. El día que les di las llaves, mi padre me abrazó con sus manos ásperas de trabajo y me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, «Siempre supe que construirías grandes cosas, mija». En ese momento, parada en algo que era nuestro, ganado con mi propio esfuerzo y mi propio talento, me sentí más millonaria que toda la gente de aquella cena de gala junta. Los años pasaron. Fundé mi propio estudio de arquitectura, especializado en proyectos comunitarios y sostenibles. Mi nombre empezó a sonar, no en las columnas de Sociedad, sino en las revistas de diseño y urbanismo. A veces, oía noticias de los Cruz. Ricardo había tenido que vender la mansión de Star Island para cubrir deudas. Alejandro había tomado las riendas de un negocio familiar muy disminuido, un hombre serio y solitario que, según decían, nunca volvió a tener una relación estable. Se habían convertido en una leyenda urbana en Miami, un cuento con moraleja sobre cómo la arrogancia puede derribar hasta los imperios más sólidos. Su historia era un recordatorio constante de que las apariencias, por muy caras que sean, son increíblemente frágiles. El otro día, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro comunitario, vi a una joven estudiante de arquitectura mirando los planos con la misma mezcla de miedo y emoción que yo solía tener. Me acerqué y le ofrecí un consejo. Le hablé de la importancia de la integridad, de construir sobre cimientos sólidos, tanto en los edificios como en la vida. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no quedaba ni rastro de la chica asustada en el vestido prestado. Me había convertido en la arquitecta de mi propia vida, una vida construida no con mármol frío y apariencias, sino con ladrillos de dignidad y el cemento del respeto propio. Y esa, descubrí, es la única clase de riqueza que nadie te puede quitar jamás. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan. Gracias por escucharme. Aquella noche aprendí la lección más importante de mi vida, una que no se enseña en ninguna universidad de arquitectura ni en ninguna cena de gala. Aprendí que hay una diferencia abismal entre el precio y el valor. El mundo de Ricardo estaba lleno de cosas con precios altísimos, autos de lujo, relojes de oro, mansiones con vista al mar, pero estaba vacío de las únicas cosas que tienen un valor real: la dignidad, la integridad y el respeto propio. Esas cosas no se pueden comprar, no se heredan con un apellido, y, definitivamente, nadie te las puede quitar con un susurro cruel. Se construyen, día a día, con las decisiones que tomas, con las batallas que eliges pelear y, sobre todo, con la negativa a vender tu alma por un asiento en una mesa donde no te respetan. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en quién eliges ser cuando intentan convencerte de que no eres nada. También comprendí que las batallas más importantes no siempre se ganan con gritos y escándalos. A veces, se ganan en el silencio. Mi victoria no fue humillar a Ricardo como él me humilló a mí. Mi victoria fue encontrar la calma en medio de la tormenta, ponerme de pie y hablar mi verdad sin que la voz me temblara. Fue mirarlo a los ojos y no ver a un gigante, sino a un hombre pequeño y asustado, aterrorizado de que alguien pudiera ver más allá de su fachada de poder. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de herir a otros, sino en la capacidad de sanarte a ti mismo, de negarte a ser una víctima, y de convertir la humillación en el combustible para reclamar tu poder. El silencio puede ser tu arma más poderosa, porque en él, la única voz que importa es la tuya. El poder que gente como Ricardo ejerce es una ilusión, un castillo de naipes construido sobre el miedo y la inseguridad de los demás. Se alimenta de la gente que baja la mirada, de los que aceptan las humillaciones en silencio por miedo a perder su lugar en ese mundo falso.
Pero en el momento en que una sola persona se niega a tener miedo, todo el castillo se tambalea. Lo que aprendí es que nunca debes cederle a nadie el poder de definirte. Eres quien eres por tus raíces, por tus luchas, por el amor de tu familia, no por la etiqueta que un hombre rico y amargado decida ponerte en una cena. El poder real no es tener dinero para comprar el mundo, es tener el coraje de ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra persona. Y si hay una lección sobre el amor en toda esta historia, es esta. El amor no es un refugio, es un campo de batalla donde se demuestra la lealtad. El silencio de Alejandro esa noche me enseñó que el amor pasivo no es amor, es cobardía. Amar a alguien significa ser su aliado, su defensor, especialmente cuando el mundo se vuelve en su contra. No se trata de elegir entre tu familia y tu pareja. Se trata de tener la integridad para defender lo que es correcto, sin importar el costo. Su indecisión me mostró que él nunca estaría dispuesto a construir un futuro conmigo, porque seguía viviendo bajo los cimientos inestables de su pasado. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo es alejarte de alguien que no está dispuesto a luchar a tu lado. Al final del día, esta historia no es sobre ricos contra pobres. Es sobre la integridad contra la hipocresía. Es sobre la diferencia entre una vida que se ve bien en las fotos y una vida que se siente bien por dentro. Durante mucho tiempo, intenté encajar en su foto, con el vestido prestado y la sonrisa forzada, sin darme cuenta de que estaba borrando mi propia imagen en el proceso. La verdadera riqueza no es un yate en la bahía de Miami. Es poder mirarte al espejo por la mañana y reconocer a la persona que ves, respetar sus decisiones y estar orgulloso del camino que ha recorrido, por muy humilde que sea. La paz que sientes al ser fiel a ti mismo es un lujo que ningún dinero puede comprar. Esa noche, al alejarme de esa mansión, no perdí nada. Lo gané todo. Gané mi libertad, recuperé mi voz y me encontré a mí misma. A veces, los momentos que parecen ser nuestro final son, en realidad, nuestro verdadero comienzo. La humillación fue la puerta que tuve que cruzar para dejar atrás a la chica asustada que necesitaba la aprobación de los demás y convertirme en la mujer que construye su propio destino. Las cicatrices de esa noche no desaparecieron, pero se convirtieron en el mapa que me guía, un recordatorio constante de mi propia fuerza, y de que los cimientos más sólidos son los que construyes con tus propias manos, con el material de tu propio carácter. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente y has tenido que luchar para encontrar tu propia voz, te pido que compartas este video. Compártelo con quien necesite recordar que su valor no lo define la opinión de nadie más. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias sobre la fuerza que todos llevamos dentro, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Gracias por haberme acompañado y por permitirme contarte mi verdad.